Ya estamos de vuelta con este primer espacio abierto para el aprendizaje. Les voy a compartir mi pantalla nuevamente. Vamos entonces a nuestro siguiente tema de hoy, que son los géneros literarios. Se le llama género literario a cada una de las clases en que se dividen los textos literarios. Tenemos el género lírico. Este se utiliza para expresar sentimientos y para ello se emplea generalmente el verso. Hay varios subgéneros líricos. Por ejemplo, la canción, que es un poema de tema amoroso. Tenemos la elegía, que es un poema en el que se llora la muerte de un ser querido. También está la oda, que es un poema que trata un tema serio y elevado. También la sátira, que es un poema utilizado para ridiculizar a alguien o algo. Y también, interesante, ¿no? También está la égloga, que es un poema extenso con temas de la naturaleza y con un ambiente pastoril. Vamos a ver el siguiente subgénero. Luego tenemos, el siguiente género, perdón. Tenemos el género narrativo. Este es el que se utiliza para presentar historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante el diálogo. Generalmente también hay un narrador, el cual cuenta la historia, y para ello puede utilizar distintas formas de elocución, como por ejemplo la narración, la descripción, la exposición o la argumentación. Aunque la que más se usa es la narración. Tenemos varios subgéneros narrativos. El cuento, que es una narración breve, con pocos personajes y con el tiempo y espacio muy específicos. Y la descripción de los personajes también suele ser un poco breve, porque el cuento, pues, debe ser breve también. Luego tenemos la novela, que es una narración más extensa, tiene una trama más complicada, personajes y ambientes que están descritos con mucho más detalle, y normalmente está dividido en capítulos. Luego tenemos el poema épico, el cual relata hazañas heroicas con el propósito de glorificar a una patria. Tenemos también el Cantar de Gesta, que es un poema escrito para ensalzar a un héroe. Trata sobre la historia de ese héroe. Y tenemos el romance, que es un poema épico lírico en el que se narran las hazañas o hechos de armas, de guerreros o de alguna guerra, etc. Y después tenemos el género dramático. Este está destinado a ser representado ante unos espectadores. En este género, los personajes intervienen sin que haya un narrador. Los personajes deben seguir las indicaciones sobre el vestuario, los gestos, movimientos, etc. Y estas indicaciones vienen en las acotaciones del texto teatral. No sé si se han fijado en los textos teatrales, que viene descrito exactamente cómo deben actuar los actores. Dice ahí, por ejemplo, aparece, no sé, Julieta con un vestido largo y, no sé, llorando, por ejemplo. Y todas esas son las acotaciones. En el género dramático también hay subgéneros. Está la comedia, en el cual se desarrollan conflictos divertidos y amables con personajes pertenecientes a la cotidianeidad.
Luego tenemos el drama, en el cual los personajes luchan contra la adversidad que suele causarles gran daño. Luego está la tragedia, donde los conflictos son aún más terribles. Los personajes son víctimas de sus propias pasiones y normalmente esto los lleva a la destrucción y a la muerte. Después tenemos la tragicomedia. Ahí me sobró esta M. Ah, no, sí está bien, tragicomedia. Muy bien. En este subgénero intervienen elementos tanto cómicos como trágicos. Y también tenemos los autos sacramentales, que son obras con temas religiosos. ¿Qué les parece? ¿Ustedes tienen algún género literario favorito? ¿Qué les gusta más leer? ¿Cuentos, novelas, obras de teatro? ¿Les gusta ir a verlas? ¿O les gustan más los poemas y las canciones? Carmen dice las novelas. Ah, sí, son muy buenas porque son más largas, nos atrapan. Queremos ver qué pasa en el próximo capítulo, ¿no? Luego dice canciones, también son muy bonitas. Ah, Damaris prefiere drama. Perfecto. También Mónica le gusta ver obras de teatro y novelas. Francisco dice canciones y cuentos. Giselle dice, a mí me gustan más las novelas y los cuentos. Ah, muy bien, pues tenemos gran variedad. Beira Dayana dice, me gustan las novelas y los dramas. Oh, muy interesante. Muy bien. Perfecto, gracias por compartirme. Y ahora, esperen, tenemos otro comentario. Alejandra dice, me gusta la obra de teatro, pero no he tenido la posibilidad de asistir a una. Solo las veo por televisión. Oh, sí, también es interesante verlas por televisión y en vivo también. Espero que pronto tengas la oportunidad. Muy bien, ¿y ahora qué creen? Vamos a hacer una actividad interactiva, un cuestionario sobre los temas que vimos en esta sesión. ¿Están listos? Les voy a poner en el chat el enlace. Es joinmyquiz.com y en un momento les voy a pasar el código. Si están en su computadora, pues es un poco más fácil para que entren a este cuestionario, aunque también se puede desde el celular. En un momento les doy el código. Aquí está. Aquí ya se va a generar el código. Gracias por su paciencia. Es 921-836. Se los voy a poner en el chat.
Y ahora esperaremos un minuto para que se vayan uniendo a este cuestionario. Giselle dice, ya entré, asesora. Perfecto, Giselle. Aunque todavía no te veo aquí en el cuestionario. Tal vez está tardando un poco mi computadora. Mónica dice, asesora, ¿hay que descargarlo? No, no es necesario. Pueden hacerlo desde la página web. Yo no puedo entrar, asesora. Ah, ¿en serio? ¿Estás en computadora o en celular? Sí, en computadora. Qué extraño. Asesora, yo ya entré, pero le pongo a empezar. Eh, no, yo en un momento le pongo a empezar. Sí, ya vi que ya entraron Giselle, Damaris y Estefanía. Sí, yo en un momento lo inicio. Mm, bueno, si algunos no pueden ingresar, pueden comentar las respuestas en el chat y así también van practicando con el cuestionario. A ver, vamos a comenzar. Mónica dice de acuerdo. Ok, perfecto. Primer pregunta. Una de las características de la literatura es la unidad entre forma y fondo. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál será? ¿Cuál será? También en el chat me pueden poner verdadero o falso. Mónica dice falso. Vamos a ver qué dice aquí. Respuesta correcta, verdadero. Así es, en la literatura está unido la forma con el fondo, que es el contenido, y es por eso que a veces no podemos parafrasear un texto literario. Aquí Beira y Alejandra dicen verdadero. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Es el significado de una palabra en sí misma, fuera de contexto, como aparece definida en el diccionario. Literario, metafórico, denotativo o connotativo. Alejandra dice denotativo. Vamos a ver qué dice la respuesta correcta. Así es denotativo. Ese es el significado de una palabra sin el contexto. Mónica decía literario. En este caso sí es denotativo. Muy bien. Siguiente pregunta. Significado subalterno, afectivo, de una palabra según el contexto en el que se utiliza. Habitual, dramático, denotativo o connotativo. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Alejandra dice habitual. A ver qué dicen los demás. Mónica dice dramático. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La respuesta correcta es connotativo. Así es, Damaris bien dijo connotativo. Así es, en el denotativo no importa el contexto, el significado es el mismo.
En el connotativo sí importa el contexto. Cambia el significado según ese contexto. Muy bien, vamos a la siguiente. Género literario que se caracteriza por la expresión de sentimientos y para ello emplea generalmente el verso. ¿Cuál será? ¿Dramático, narrativo o lírico? Damaris dice lírico, Alejandra dice lírico, Mónica dice lírico. Vamos a ver. Sí, así es el lírico. Generalmente está en verso. Vamos a la siguiente. Género literario en el que se presentan historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante el diálogo. Suele haber un narrador. ¿Es dramático, narrativo o lírico? Damaris dice narrativo. Beira dice narrativo. Alejandra dice narrativo. Mónica dice narrativo. Así es el género narrativo. Hasta el nombre dice que puede tener un narrador. Narrativo. Muy bien. Siguiente pregunta. Género literario destinado a ser representado ante unos espectadores. Dramático, narrativo o lírico. Leira dice dramático, Mónica dramático, Alejandra dramático. Vamos a esperar las demás respuestas. Ya está. Así es, la respuesta correcta es dramático. Son las obras teatrales que se representan ante los espectadores. Siguiente pregunta. Esta es una pregunta abierta. Menciona un texto del género narrativo. Puede ser alguno que hayan leído en un módulo anterior o antes de iniciar prepa en línea CEP, cualquier libro o texto del género narrativo. Carmen dice, no entiendo. Y por ejemplo, Beira nos menciona El Rey Burgués. Ese es un texto del género narrativo, donde había un narrador, se contaba una historia. Así es, lo que hay que escribir es el nombre de ese texto que hayan leído ustedes anteriormente y que corresponda a el género narrativo. Mónica dice El Grinch. Oh, sí, sí. Carmen dice, ya, gracias. Ok. Alejandra dice El Principito. Muy buenos ejemplos. Giselle dice El Principito. Beira, El Rey Burgués. Damaris, Caperucita Roja. Francisco, El Principito. Estefanía, y por eso rompimos. Ok, muy bien, excelentes ejemplos de cuento como Caperucita, El Rey Burgués y novelas como El Principito. No he leído y por eso rompimos, pero suena muy interesante. Mónica dice, ahí narran la película. Mm, claro, en el Grinch, ¿verdad? Muy interesante, sí, también tiene su libro. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Menciona un texto del género dramático.
Aquí también se va a poner interesante alguna obra teatral que hayan visto o que les gustaría ver. Beira dice, El diario de Greg. ¡Ah, wow! Carmen dice, Romeo y Julieta. Alejandra también, Romeo y Julieta. Muy bien, muy interesante. Muy bonita obra teatral. Muy triste. A ver, vamos a ver qué más nos mencionan. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Puede ser algún texto de este módulo o de módulos anteriores o cualquier otra obra teatral. Ah, ya tenemos algunas respuestas, claro. Estefanía dice, El fantasma de la ópera. Muy interesante. Giselle y Damaris también mencionan Romeo y Julieta. Muy bien. Y Mónica dice, La fuerza de Shakespeare. Interesante. No lo he visto, no lo he leído, pero suena muy bien. Muy bien, ya casi vamos a la próxima pregunta. Mónica dice, Un grito desesperado. Interesante. ¿Es obra teatral? Ok. Muy bien, vamos a nuestra siguiente pregunta, es la última. Menciona un texto del género lírico. Aquí pueden mencionar algún poema que les haya gustado o alguna canción, ya que yo considero que la letra de las canciones pues también es como un poema, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Podemos encontrar en las letras de las canciones metáforas, algunas tienen rima, algunas nos transmiten un mensaje muy profundo, algo sobre nuestro interior. O también pueden decirme algún poema que hayan escuchado, que hayan leído. Ya tenemos una respuesta por aquí. Mujer Divina de Agustín Lara. Muy bien, muy interesante. Así es. Aquí vemos también en la letra de las canciones el género lírico. Muy bien. ¿Cuál otra? Anímense. Todas las canciones son bienvenidas y poemas. Un soneto de Lope de Vega, dice Damaris. Muy buen ejemplo también. Muy buen escritor, Lope de Vega. Ok. Perfecto.
Esperemos un minuto más, unos segundos más. Y llegaremos al final de esta actividad interactiva. Beira dice, tu poeta de Alex Campos. Wow, es una canción, nunca he escuchado esta canción, pero suena muy bien. La voy a buscar. Beira dice, sí, es una canción. Ah, perfecto. Me dueles de Jaime Sabines. Ah, muy bien, muy buen ejemplo también. Perfecto. Y terminó la actividad. Muchas gracias por participar. Y vamos a ver si la página web nos dice los ganadores. Para darle más, solo para ponerle un toque divertido a nuestra sesión, no para estar compitiendo, ¿verdad? Todos felicidades por participar y gracias por participar. Y bueno, ahí lo tenemos. Primer lugar, Estefanía. Segundo lugar, Damaris. Tercer lugar, Francisco. Muy bien, felicidades a todos. Excelente. Ay, sin querer, quité la pantalla. Bueno, para nuestra última parte de la sesión, cuéntenme qué dudas han tenido sobre esta semana y sobre las actividades integradoras. ¿Ya comenzaron sus actividades integradoras o están ahorita leyendo los textos todavía? Estamos apenas a miércoles, entonces todavía tenemos tiempo. Pero si ya tienen alguna duda, cuéntenme. Mientras tanto, aquí les muestro las referencias de esta presentación de diapositivas. Ustedes también recuerden siempre poner sus referencias. ¿Dudas, dudas? ¿No han tenido dudas? Carmen dice, ya empecé a contestar, pero no entiendo eso de cómo se relaciona el contexto de autor y su obra. Ah, bien, es una buena pregunta. Muy bien. Bueno, lo primero que hay que hacer es investigar cómo fue la vida de ese autor, eh, dónde vivió, qué le sucedió en su vida, por qué decidió ser escritor, etcétera. Ese sería el contexto del autor. Luego, en el contexto de la obra, deben investigar en qué época se escribió la obra, en qué país, qué movimiento literario estaba en esa época, a lo mejor cómo era la vida en esa época. Y todo esto lo pueden investigar en internet, en un sitio web confiable. Y bueno, ya que tienen eh, esa investigación y lo escriban con sus propias palabras, ahora sí lo pueden relacionar con el mensaje del texto. No sé, a lo mejor el texto trata sobre, digamos, por ejemplo, una guerra. Y a lo mejor investigamos en el contexto del autor. A lo mejor ese autor vivió en un país donde en esa época hubo una guerra. Entonces así podemos relacionar que a lo mejor por eso él tomó ese tema.
Ese sería un ejemplo, cómo relacionar el contexto del autor con el texto literario. Luego Giselle dice, yo apenas empecé el día de hoy con mi actividad integradora 1. Mi duda es que si aparte de las indicaciones que están dentro del documento Word, usted le agregará más indicaciones. No voy a agregar ninguna indicación extra, solo lo que viene en su documento. Solamente contesten las preguntas que se les piden y eso sería todo. Recuerden, si consultan alguna fuente en internet, pues escriban ahí su referencia y traten de escribir lo que investigaron con sus propias palabras. Todo esto para evitar el plagio y simplemente otra indicación, bueno, no vayan a copiar su tarea textualmente del internet. Debe ser sus propias respuestas con sus propias reflexiones. Esa sería mi única indicación extra. Carmen dice, oh, ya entendí, asesora, muchas gracias. Alejandra dice, el contexto del autor y su obra podemos investigar y poner las fuentes de consulta. Sí, exactamente. Para el contexto del autor y la obra, ahí sí tienen que investigar y escribirlo con sus propias palabras y incluir las referencias. Giselle dice, muchas gracias, asesora. A ustedes, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Asesora, ¿las referencias las pondremos abajo de la actividad o ahí a un ladito de las respuestas? Hasta el final de la actividad es suficiente, una lista de referencias. De acuerdo, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Carmen dice, otra duda. ¿Son de 10 a 12 líneas cada texto? O sea, cada uno de 12 o los tres. En cada pregunta les piden 10 a 12 líneas, ¿cierto? Sería por cada pregunta. Exactamente. Alejandra dice, por el momento ninguna duda más. Muy bien. Bueno, solo para aclarar lo de la duda de Carmen Estefanía, son de 10 a 12 líneas sobre los 3 textos literarios en cada pregunta. Así es. Muy bien, si ya no hay más dudas, entonces creo que esto sería todo para esta sesión. Y bueno, en esta sesión, para recapitular, aprendimos qué es la literatura, el lenguaje literario, la diferencia entre denotación y connotación, y ya vimos los géneros literarios. Entonces, en nuestra próxima sesión nos vamos a adentrar en el fondo y la forma. Un momento, Alejandra dice, ¿pasará asistencia asesora? Sí, ya tengo aquí su lista de nombres, ya quedó en la grabación, entonces ya con eso voy a registrar su participación. Carmen dice, gracias asesora, buenas noches a todos. Buenas noches. Alejandra y Beira dicen gracias. A ustedes también gracias por venir y nos vemos en la próxima sesión. Linda noche, nos dice Mónica. Y Francisco también dice buenas noches a todos.